Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio que hemos diseñado en la CRIB para entender un tema que apenas salió hoy y que nos tiene a todos pues muy retados. Soy Julián Parra, hago parte del equipo de ACRIB y tengo el gusto hoy de presentarles a 5 miembros de nuestro comité jurídico que sin duda alguna nos apoyan, nos orientan, nos alientan a poder recorrer este camino del cambio constante que estamos viendo en el país. Le agradezco al doctor José Luis Cortés, de Cortés Romero y Asociados, a la doctora Angélica Carrión, de López y Asociados, a la doctora Zaida Quintero, de Quintero y Quintero Asesores, a la doctora Claudia Liévano, de Álvarez Liévano Lacerna Abogados, y a la doctora Mirna Wilches, de Chapman Wilches Abogados. Y hoy a un tema sin duda alguna que ha tenido en revuelo a todo el país, y es la suspensión al alza del salario mínimo, el salario mínimo del 2026, un tema que desde a principios de años hemos venido entendiendo y hemos venido sorteando. Y hoy nos reunimos precisamente para entender un poco cuáles son los posibles efectos que puede tener esa suspensión del decreto. Así que sin más preámbulos, porque hay mucho tema que tratar, le doy la palabra al doctor José Luis Cortés, quien nos va a orientar en este espacio. Doctor José Luis, muchas gracias. Hola Julián, y hola a todos. Pues efectivamente, hoy vamos a hablar de un tema que sin exagerar está afectando simultáneamente la nómina, el presupuesto, el clima laboral y la narrativa política, que es la suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo 2026. Digamos que esto nos ha generado una cantidad de expectativas, de dudas, y sentimos la necesidad como ACRIP y nosotros como abogados de poderles dar el apoyo suficiente a ustedes en el área de recursos humanos para que puedan tomar las medidas o que entiendan realmente cuáles son las consecuencias de esto que han dicho o se ha llamado la suspensión provisional del decreto de incremento de salario mínimo, que realmente más que suspensión termina siendo es un auto de suspenso, porque nos dejó a todos con unas dudas grandísimas, donde hoy yo creo que todos nosotros, los abogados que estamos acá reunidos, hemos estado con el teléfono repicando permanentemente, recibiendo llamadas y dudas y consultas de todas las empresas frente a esto. Se ha dicho mucho, se ha pensado de alguna manera que el salario mínimo cambia en este momento. Surgen dudas como qué hacer con la nómina 15. No se tiene ni idea realmente qué pueda llegar a pasar en este momento. No se sabe si se va a cobrar, si se tiene que cobrar retroactivo o no. Se han hecho mil y una especulaciones y pues bueno, esperamos que hoy podamos solucionar algunas de estas preguntas. Yo quisiera arrancar con unas preguntas que ya nos han llegado por parte de las personas que están presentes en esta reunión, y la idea es poderlas, írselas haciendo a cada una de estas fantásticas y maravillosas abogadas llenas de calidades y cualidades personales y profesionales. Entonces, pues bueno, arrancando, hay una pregunta, yo creo que pues aquí en el orden como estoy viendo en pantalla, estoy viendo primero a Angélica, entonces voy a hacerlo en orden de pantalla. Angélica, nos preguntan si este pronunciamiento cambia el decreto que fijó el salario mínimo. Realmente, o sea, ¿qué es lo que pasó con este auto? Si lo está cambiando el salario mínimo, nos toca pagar el salario mínimo del año pasado, o nos toca inventarnos un salario mínimo mientras tanto. ¿Qué hay que hacer en este momento? José Luis, gracias. Bueno, pues primero, muy complacida de poder nuevamente acompañar a CRIP con este panel de lujo con la doctora Mirna, la doctora Zaida y nuestra doctora Claudia Liévano y contigo, por supuesto. Em, Vamos al gran. Eh, el auto lo que hace es hacer una suspensión que denomina diferida. Y eso para explicarlo en términos eh, claros y no de abogados, es estará vigente y hoy está vigente el 1469 que fijó el salario hasta que no se expida un nuevo decreto. Es decir, la suspensión del decreto va a ocurrir, pero va a ocurrir una vez se expida el nuevo decreto que fijará el salario. Así que hoy nuestro decreto 1469 que fijó el aumento del 23% sobre el salario mínimo sigue vigente. Entonces, Angélica, muchas gracias. Y para puntualizar entonces, seguimos con el salario mínimo de 1.750.905 pesos. En este momento, seguimos con esto.
Y yo creo que es la primera respuesta que todos están buscando y esperando. Zaida, una pregunta. Nos dicen si las empresas deben hacer algún reajuste retroactivo en virtud de este auto de suspensión provisional. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Gracias a CRI por invitarme a ser parte de este tema tan interesante y a mis colegas copanelistas. José Luis, gracias por moderar. Em, no, no deben ni pueden hacer ningún ajuste retroactivo, porque el auto que ordenó la suspensión provisional de manera expresa estableció que eh, este auto o esta decisión no tiene ningún efecto sobre las obligaciones y derechos ya causados y pagados. Esto en la práctica lo que significa es que el salario de enero que se pagó con el incremento del 23%, por supuesto, frente a los trabajadores que tenían derecho a ese incremento obligatorio o los de salario mínimo integral, se mantiene. Lo mismo por ahora, lo que corresponde a la primera quincena de febrero y así hasta el momento, como lo explicaba Angélica, en que se expida el nuevo decreto. Cuando se expida el nuevo decreto y se establezca un incremento de llegar a ser inferior, que es lo que esperaríamos, en ese momento, a partir de ese momento, se pagarán los salarios con el nuevo incremento establecido, pero aún así no se podrá pedir a los trabajadores que devuelvan los dineros que les pagaron referentes al incremento salarial obligatorio del 23% en los casos de trabajadores con salario mínimo integral, o los casos de trabajadores cuyo incremento del 23% se dio, por ejemplo, como consecuencia de una convención colectiva de trabajo que ordenaba un incremento atado al salario mínimo. Lo podrán hacer hacia adelante, pero no hacia atrás. Vale, perfecto, Zaida. Sí, es importante que sepamos que estos decretos, y este auto habla claramente que no hay retroactividad, que no se puede hacer una corrección a pasado, no se pueden afectar los intereses económicos tampoco de los trabajadores, y en ese sentido, de salir este nuevo decreto donde se está hablando de un nuevo salario mínimo, estaríamos haciéndolo con efectos a futuro. No, no ha pasado, no podemos hacer ajustes ni en seguridad social, ni en nada de lo que ya hemos venido reconociendo hasta este momento. Y esto nos lleva a una duda también que se ha generado, y es un tema ya un poco más litigioso, donde nos preguntan si puede haber demandas laborales derivadas de este auto, donde pues que tendría como consecuencia eventualmente una reducción en el salario mínimo, y pues yo creo que aquí pues gracias a esta abanico de profesionales que tenemos y de mujeres, Claudia, yo creo que tú eres la indicada para contestarnos esto. ¿Tú cómo ves esto? ¿Ves que se puedan venir demandas por parte de los trabajadores frente a un eventual ajuste a la baja del salario mínimo? Estás, estás en, Escuchamos. estás en mute. Perdón, Ya. perdón. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por esta participación masiva con esta definición del Consejo de Estado que por supuesto ha generado y sigue generando en el día de hoy múltiples dudas y las seguirá generando. En este momento, pues por supuesto no, porque se mantiene la vigencia del decreto del salario mínimo actual, del 1429. Tengo que seguir pagando el salario mínimo con el incremento del 23% hasta tanto se expida un nuevo decreto, el decreto que le ordena el Consejo de Estado del Gobierno Nacional expedir, fundamentado específicamente en los decretos, en los criterios, pues que explícitamente menciona la ley del salario mínimo. Pero asumiendo que se cumpla ese mandato, que el gobierno nacional definiera un incremento menor y que, por ejemplo, en virtud de esa definición, el salario mínimo quedara en 1.600.000, estoy suponiendo, yo podría ajustar los salarios no retroactivamente, no puedo pedir devoluciones, pero los podría ajustar hacia adelante. Y esa disminución, pues por supuesto que puede generar múltiples demandas de los trabajadores que se vean afectados, aduciendo que hay una desmejora en sus condiciones laborales. Creo que por la forma como está
redactado el auto, explícitamente eso es lo que dice el Consejo de Estado, es decir, se difiere los efectos de la suspensión provisional a que el gobierno cumpla con el mandato de expedir un decreto provisional que sería el aplicable hasta tanto de manera definitiva se adopte una decisión en sentencia sobre la nulidad ya del decreto de fijación del salario mínimo, pero como me permitiría adoptar ese segundo decreto en el evento de ser menor, pues sí puede generar conflictividad laboral sin duda, aunque sería defensable. Claro, y efectivamente vamos a encontrar, y ya con algunas preguntas que están haciendo en el chat, pues vamos a ver que puede haber una conflictividad. Y una de estas preguntas tenía que ver con eh, los contratos que se firmaron en el año 2026, que arrancaron en vigencia del 2026, donde se estableció el salario en 1.750.905. Si no se hizo, no se citó como tal que lo que iba a devengar el trabajador era el salario mínimo, a esos trabajadores pues les quedaría como tal ese salario. Si se llegase a hacer una reducción para un ajuste frente al mínimo, como no estaba pactado en el contrato que la remuneración estaba sobre la unidad de medida del salario mínimo, muy probablemente estas personas sí podrían llegar a reclamar para que lo tengamos muy en cuenta. Hay una pregunta que nos están haciendo, Mirna, y es si esto afecta la figura del salario vital que introdujo el decreto 1469. ¿Tú cómo ves este auto y esta suspensión y esta decisión del Consejo de Estado frente a ese término del salario vital que hoy están diciendo que es novedosísimo? Y para mí, pues eso es más viejo que la moda de andar a pie, pero pues no sé tú cómo lo ves, Mirna. Bueno, buenas tardes a todos, a mis amigos, colegas panelistas. También muchísimas gracias a Crip, a Julián, a Paula y a todo el equipo por permitirnos este espacio. Y bueno, frente a tu pregunta, realmente el concepto de salario mínimo vital está desde la Constitución del 91. Y justamente creo que es un derecho fundamental casi de que de todos los trabajadores que por lo general es protegido a través de la acción de tutela. Lo que creo que quiso hacer el gobierno nacional fue darle un concepto diferente en eso de que confunde y reinarás, solamente para poder intentar justificar el reajuste del 23% más allá de lo que podría dar la suma simple de los parámetros que establece el artículo octavo de la ley 278. Y lo quiso decir de esa manera basado en que a través del salario vital lo que estaba tratando de hacer era de suplir una brecha de ingresos que existía entre esos factores y lo que la OIT recomendó en unas diapositivas, es decir, en una presentación que hizo ante la Comisión Permanente de Políticas de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, según la cual ese salario, que era 1.800.000, 1.900.000, era el que requería una familia promedio en Colombia que está integrada por 3 personas. Entonces, el concepto como tal, el jurídico, no ha cambiado y entendemos que el gobierno lo que quiso fue poner ese apelativo sin saber que eso ya existe en nuestra Constitución o sabiéndolo, pero dejándolo o sea, hacia un lado, pero solamente para justificar un aumento que realmente no tenía técnicamente una razonabilidad según la ley en el que se funda su facultad de decretar un salario mínimo legal mensual vigente año a año. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Zaida, aquí hay una pregunta de derecho colectivo y es, ¿qué pasa con las convenciones colectivas donde han pactado incrementos salariales teniendo como base el salario mínimo más unos puntos más? Digamos que se ha pactado, no sé, salario mínimo más 2 puntos, sale este auto de suspensión provisional, supuestamente va a salir un nuevo decreto del salario mínimo. ¿Qué va a pasar cuando salga este decreto y digamos que haya una variación frente al tema del salario mínimo? Y Bien, partamos, y digamos que te planteo dos situaciones. Una es que el salario mínimo baje y la otra es que se mantenga o eventualmente suba. ¿Qué pasaría en esos casos? muy buena pregunta. Bueno, sí, efectivamente hay algunas convenciones y pactos colectivos de trabajo que tienen atado el incremento salarial al salario mínimo o el más alto entre el IPC y el salario mínimo o como tú decías, el salario mínimo más X número de puntos.
Por ahora deben seguir pagándolo como está ordenado en la convención, si es que ese incremento aplica desde el 1 de enero. Entonces, hasta tanto no se emita el nuevo decreto, siguen pagando igual. Y paso a responder las dos alternativas que planteabas. Uno, se ordena en el nuevo decreto que expida el gobierno un incremento al salario mínimo inferior al 23%. Eso afecta de manera positiva para la empresa el incremento que debería ser, puesto que ya no corresponde al 23% y por lo tanto, si por ejemplo este decreto sale a principios de marzo, en ese momento o a partir de ese momento podrán hacer el ajuste que explicaba alguna de mis colegas ahora hacia abajo, en el sentido de que ahora calcularán ese incremento del salario de esos trabajadores beneficiarios de la convención con el porcentaje nuevo que ordene el gobierno en ese decreto y 2 puntos o lo que sea. No sé si fue clara. Es decir, aplica para bien para la empresa hacia futuro una vez salga el decreto. Y si este de nuevo decreto llegara a ordenar un incremento superior al 23, pues también le afecta en este caso negativamente y tendrían que incrementar entonces los salarios a partir de ese momento en un porcentaje superior. Vale, perfecto. Bueno, aquí, ¿qué pasa si una empresa ya hizo los ajustes basados en el artículo anterior, en el decreto anterior? Ese es, digamos que todas ya lo hicieron, pero ¿qué va a pasar con esas modificaciones? Angélica, tú desde el lado empresarial, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué tienen que hacer los departamentos de nómina en este caso? Digamos que aquí centrados en este público que es de recursos humanos, ¿qué tienen que hacer frente a este tema? Bueno, súper práctico. Yo creo que el recorrido que han hecho mis colegas sobre cuál es la situación es evidente. Hay mucha expectativa sobre que el porcentaje sea inferior y voy a hablar de eso, pero yo no soy tan optimista. Yo creo que puede quedar en el 23 otra vez y las cuentas, como Mirna nos explicaba ahorita muy rápidamente sobre el salario vital de la OIT, el ajuste por inflación, el salario mínimo vigente, la brecha nominal, la brecha porcentual puede llegar a darle 23 o hasta más. Es una operación aritmética que no está regulada en la ley 278 del 96. Así que yo no soy tan optimista y creo que lo que hemos oído dice que va a volver a tener el 23. Y aunque la sentencia nos dice que no pueden replicar el decreto 1469, no dice nada sobre replicar el porcentaje o valor. Sin perjuicio de eso, con tu pregunta, yo lo que diría es, miren, aunque cada momento trae su afán, yo siento que cuando hablamos de obligaciones, de aumentos obligatorios, o sea, me refiero al salario mínimo legal y al salario mínimo integral, porque los demás son aumentos que se hacen dentro de las competencias del artículo 146 del Código Sustantivo de Trabajo, del artículo 53 de la Constitución Política, de la posibilidad además de los presupuestos de las compañías. Si hablamos solamente de esos dos casos, porque los demás están dentro de la política, nosotros aquí en la charla que tuvimos hablamos sobre cómo se comían las bandas salariales, la charla que tuvimos, no me acuerdo, José, el 5 o 6 de enero, seguramente nosotros ya hicimos aumentos a todas las poblaciones, ¿sí? Y algunos, solamente los del salario mínimo, fueron aquellos que están directamente atados al decreto 1469 y los del salario mínimo integral. Así que si mañana, en un hipotético caso, el decreto fuera expedido dentro de los 8 días calendarios después de la notificación, como dice la medida cautelar del auto, y dijeran no es el 23 sino el 22, ¿sí? Y nosotros tuviéramos salarios mínimos ordinarios, en mi concepto, las compañías pueden aplicarlo de manera inmediata en esa nómina y dejarlo en ese límite. Sin embargo, tú ponías un ejemplo al inicio, depende también de cómo haya sido, ¿no? Porque si yo contrato al trabajador y su primer contrato es el 1 de enero y pongo el salario, pero no digo nada sobre salario mínimo, sino que es el acuerdo de las partes, la suma del salario, pues ese es el salario que lo va a regir. Así que cada caso hay que revisar, pero si yo, como lo sugerimos en ese webinar, dejé claro que el aumento lo estoy realizando en razón al decreto 1469 mientras se encuentre vigente, creo que automáticamente nosotros podríamos decir, por tratarse de un salario mínimo y teniendo en cuenta el nuevo decreto, les recuerdo que ya no es esta suma, sino esta la que va a ser su salario, para arriba o para abajo. Y Vale, ya. con los mínimos integrales, que me parece importante, y ya doy paso a tu siguiente pregunta, creo que sí es importante revisar cómo están pactados esos mínimos integrales. Tuvimos, y aquí todas tuvimos,
y tú también seguramente muchas solicitudes de los clientes sobre la posibilidad de desintegralización de salarios integrales para no romper las bandas de aumento, se hicieron. Así que en los salarios integrales puede ser un poco diferente dependiendo de cómo esté pactado el acuerdo del salario integral, si no está atado a mínimo, ¿no? Vale, sí, no, y súper, Angélica, y hay que tener mucho cuidado porque ya se han presentado cosas, y digamos que se han venido presentando desde el 1 de enero. Nosotros hemos encontrado gente que ha dicho que les va a pagar el salario mínimo al trabajador 2 millones de pesos porque se dijo por medios de comunicación que el salario mínimo había quedado en 2 millones de pesos sin hacer la discriminación frente al salario mínimo y auxilio de transporte. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Frente al salario integral, digamos que también es importante que tengamos en cuenta que se puede hablar de dos tipos de salarios integrales. El integral que viene atado al mínimo, que es el mínimo integral, donde digamos que se da una aplicación exegética de lo que está establecido en el artículo 132, donde me dice que si yo gano 10 salarios mínimos, puedo pactar que me den un 30% adicional y que ahí ya estarían embebidas o incluidas todas mis prestaciones, recargos, horas extras, etcétera, etcétera. Y salarios integrales que están por encima del mínimo integral. Entonces, en ese sentido, nos estaban haciendo una pregunta que era cuál era el impacto en el salario integral. Eh, pues claramente, si estamos hablando de que eventualmente se va a fijar un nuevo salario mínimo, pues ese nuevo salario mínimo, si yo estoy hablando del mínimo integral, pues debería ajustarse con ese nuevo salario mínimo. En este momento se debería mantener exactamente igual como se mantiene el salario mínimo ordinario. Si llegase a haber un ajuste, si yo tengo citado que es integral porque está el mínimo integral, pues lo puedo hacer. Si no, nos veríamos en el mismo problema que estábamos hablando con Claudia frente al tema de litigiosidad, y es que el trabajador podría llegar a alegar que le están bajando su ingreso porque en su ingreso nunca estuvo realmente atado al salario mínimo, sino a un monto de dinero que superaba eventualmente los salarios mínimos del momento. Entonces ahí, frente a eso, pues hay que tener algo de cuidado. Todo esto, pues efectivamente se va a ver, no en este momento nos quedamos quietos, la recomendación es como, o sea, como si no hubiesen salido ese auto, tenemos que seguir pagando nuestra nómina hasta cuando no se haga este ajuste, y ya cuando tengamos el nuevo decreto, pues ahí nos tendremos que volver a sentar, tendremos que volver a hacer un análisis frente a esto, eventualmente, y pues seguir adelante con esto. Hablan de las quincenas de febrero, nos están preguntando si para las empresas que pagan quincenal, si pagan el mínimo la primera quincena de febrero y el 20 de febrero se llegase a expedir el decreto provisional con menor valor, ¿cómo se debería liquidar la segunda quincena? Mirna, cuéntanos, ¿cómo consideras tú? Lo que están diciendo es, la primera quincena ya pasa con el mínimo de 1.750.000, sale el decreto el 20-25 de febrero, ¿cómo se debería liquidar esa nómina con un decreto del 25 de febrero? Estás en mudo, Mirna, qué pena. Pues los días en que estuvo, los días de la quincena o el mes en el que estuvo vigente este decreto actual, tengo que pagarlo con el 23% en tratándose de mínimos. Si a partir del día 20 comienza a regir el decreto nuevo del gobierno, es decir, el gobierno lo expide como se lo ordena al Consejo de Estado, entonces los días restantes tengo que liquidarlos con base en ese nuevo decreto, a menos que el decreto postergue su fecha de vigencia, y no es desde su publicación, sino desde el día primero de la siguiente periodo de pago. Entonces todo dependerá de cómo se expida ese decreto, pero si es desde la fecha de su publicación, pues comenzará a regir al día siguiente, el día siguiente de su publicación, y en ese sentido los días que falten por causarse salario se pagarán con base en el nuevo decreto. Sí, digamos que puntualizando, y muchas gracias, Mirna, completamente claro, pero pues voy a resumirlo. Yo pago el mínimo de 1.750.905 hasta el día en que salga el nuevo decreto y la vigencia de ese nuevo decreto. Entonces, prorratearía los días que están con el mínimo del decreto anterior y los que arrancarían con el nuevo decreto. No, los descuentos al sistema de seguridad social los haría sobre el total del pago de la quincena o sobre el pago que estoy generando en ese momento. ¿Qué riesgos existen con los acuerdos donde ya se realizó desintegralización con el mínimo integral?
Claudia, ¿tú qué opinas? ¿Qué va a pasar con esos acuerdos de desintegralización? ¿Se van a ver afectados o realmente ya el hecho de haberse pasado a un salario ordinario ya, digamos que realmente no tiene un efecto directo e inmediato frente a estos acuerdos, esta suspensión provisional? No, no lo tendría en principio porque yo lo que hice fue acordar con el trabajador que a partir de X fecha su remuneración dejaría de ser integral y pasaría a ser un salario ordinario en X suma. Supongo, obviamente, respetando en ese momento por lo menos el 70% del integral anterior que se tenía, si se hizo a partir del 1 de enero de este año, que fue lo que mayoritariamente se definió en muchas empresas. Ahora, si puedo volverlo a pactar, pues sí, podría volverlo a pactar como integral, porque eso depende del acuerdo que las partes lleven a cabo, pero no por el hecho de que se disminuya el integral, se cambian los efectos de una definición que ya hice de común acuerdo con el trabajador para dejarlo como salario ordinario. Ujú. Perfecto. Eh, Nos están preguntando si ya tienen firmado un otro sí con un salario mínimo de 1.750.905 y sale el nuevo decreto con un salario inferior. Esto podría ser considerado como una desmejora. Yo creo que ya son redundantes las preguntas frente a este tema, pero no sé si alguien de ustedes quiera puntualizar frente a esto. Mucho hay es que revisar muy bien cuál fue el acuerdo, Ujú. cómo está establecida la cláusula contractual. Por supuesto que si yo hablo de salario mínimo y ese fue el salario, y estoy atando, digamos, el ingreso a esa variable de salario mínimo, pues lo podría ajustar. En muchas empresas, como lo decía Angélica, lo que se hizo en su momento fue decir, pues te lo estoy pagando porque tengo una orden basada en un decreto y mientras se mantenga la vigencia de ese decreto, te mantendré el salario de esta manera, pues lo puedo ajustar perfectamente. Podría no haber hecho esa aclaración, pero ser claro con base en el acuerdo contractual o en la comunicación que envié, que dado el incremento del salario mínimo se lo ajusto de esta manera, pues lo puedo ajustar. Pero si simplemente hablé de la cifra y no hay ninguna posibilidad dentro del contrato o dentro de la comunicación que envié o la cláusula que suscribí de atar la definición del salario nominal a la definición de salario mínimo, pues seguramente no podré ajustarlo aún disminuyéndose el valor. Vale. Ujú. Bueno, y hablando otra vez, muchas gracias, Claudia, y hablando otra vez de salario integral, Angélica, pues también sabemos que hay unos salarios integrales que también tienen un componente variable, ¿sí? Cuenta, ¿qué opinión te trae todo este tema del incremento del salario, de este auto de suspensión frente a ese esquema de remuneración mixta donde tienen un fijo y un variable y ese fijo es el mínimo integral o el integral? ¿Cómo ves eso? Bien, yo creo que el mes de enero para todos fue un mes en el que recordamos todos los artículos relacionados con el salario integral. Y uno de estos es, bueno, el salario integral es un mínimo que puedo pagar, pero el salario integral puede estar pactado completamente variable, fijo, fijo y variable o de otra manera. Lo que la ley me obliga es que el acuerdo no es eficaz si yo pago menos de 13 salarios o 10 salarios más el 30%, como lo explicabas tú, José Luis, de manera mensual, con una jornada laboral completa, ¿no? En esos eventos, y yo eso lo vi en enero mucho, muchos trabajadores tenían y dejaron su componente del salario fijo integral por debajo de 13 salarios, siempre y cuando con el variable llegaran hasta los 13 salarios al mes. Así que las cláusulas que se hicieron en las que se dejó garantía, porque eso ocurrió en muchas compañías, ¿no? Dijeron, uy, veníamos trayendo un esquema de compensación en el que tenía un fijo integral igual al salario mínimo integral, más un variable que lo llevaba más arriba. Bueno, este no lo voy a mover y voy a dejar que el variable siga llevándolo hasta el mínimo que puedo tener integrales. El efecto que tendría en esto es que pues nosotros cuando salga el nuevo decreto, con el porcentaje que salga, tenemos que hacer el cálculo y eso va a ser bonito, ¿no? Porque si lo hacen fraccionado, como el ejemplo que ustedes estaban poniendo de una quincena y otra, y hablamos de un salario integral mensual, pues nos va a tocar ver
¿cómo garantizamos que el trabajador esté devengando el salario integral al momento del pago? ¿Sí? El salario integral que es efectivo y que hace que la cláusula de salario integral sea eficaz, eh, ganando por lo menos 13 salarios en ese mes. Vamos a tener algunos desafíos cuando tengamos ese decreto. Y sé que está la realidad de muchas entidades de servicios en las que altos directivos, sobre todo en áreas comerciales, tenían básicos del salario mínimo integral el año pasado y este año tienen básicos inferiores al salario mínimo integral que se completan con un variable. Entonces, si llegamos a tener una variación de esto, la garantía que tenemos que tener de manera mensual para que el acuerdo de salario integral sea válido, sea eficaz, tendremos que esperar cuál es el porcentaje que nos van a poner, ¿no? Perfecto. Bueno, Zaida, nos están poniendo aquí un Conflictividad para caso. Claudia, Sí, para, y para para que mí, hablemos del eso tema está de bien. conflictividad. Bueno, Zaida, nos están planteando una situación y es que teníamos un trabajador en el año 2025 que estaba por encima del salario mínimo. Digamos que se ganaba 1.600.000. Efectivamente, entra el salario mínimo 2026 con 1.750.000, le hacen un incremento de 15% digamos que quedó jalado por ese salario mínimo y nos están preguntando, oiga, ¿qué hacemos con este personaje en caso de que llegue a bajar el mínimo? ¿Le podemos bajar también? ¿O ya, digamos, como le hicimos un incremento del 15%, se queda en eso? ¿Tú qué opinas? Bueno, pues depende un poco de cómo fue la notificación de ese incremento. Si esta compañía siguió la recomendación que les dieron en este webinar y que nosotros también les dimos a nuestros clientes en el sentido de que ese incremento que tenían que hacer para que quedara en el nuevo mínimo era producto de un decreto y que si ese decreto se caía, pues perdía efecto ese incremento, creo que la empresa podría, en ese escenario, revisar este salario para dejarlo en el nuevo mínimo o en la cifra que se decida que sea superior al mínimo. Si no hicieron eso, lo veo difícil, porque no es una persona que esté atada al mínimo. Entonces tú dices, 1.600.000 estaba por encima del mínimo, le subía al mínimo, pero, pero la devolución en la medida en que no ganaba el mínimo a un valor diferente, creo que podría ser complejo dependiendo cómo se le notificó. Sí, efectivamente yo lo que veo es que todo depende de cómo se estableció, cómo se notificó al trabajador ese incremento, ¿sí? Y cuáles fueron las consideraciones que tuvo la empresa y que alegó en el momento de la carta de comunicación al trabajador. Si yo le digo al trabajador, mire, yo le estoy incrementando su salario en un 15% y no le estoy diciendo que eso era para llevarlo al salario mínimo decretado por el gobierno nacional, claramente pues ese trabajador ya, pues al haber hablado de un porcentaje sin estar citando al salario mínimo, podría alegar, pues, en esta circunstancia, pues, para negarse a una reducción de salarios. Nos están preguntando, eh, perdón, a ver qué nos están preguntando acá. Bueno, ¿qué pasa? Nos están diciendo que qué pasa con las personas que despidieron porque la empresa no podía pagar esos incrementos del salario mínimo, que si pueden demandar a las empresas. Pues yo parto de la base que teníamos, o sea, primero tenían que haberlos indemnizado porque es que esa no es una justa causa del incremento del salario. Pero pues, no sé, Mirna, si tú quieres contestar esa pregunta. Pues en realidad en ese momento el decreto, si se le pagó la indemnización y con base en el promedio de ley y ese promedio de salario estaba reajustado, si estamos hablando del salario, quedó causado con la vigencia del decreto de reajuste de salario. Ahora, por el hecho de que le estoy terminando el contrato sin justa causa porque no puedo pagar el mínimo legal mensual vigente, en realidad la facultad de terminación del contrato es discrecional, sea cual sea la razón en la que estoy utilizando o invocando, a menos que se trate de un tipo de discriminación. Y no creo que el hecho de que el empleador diga es que no me dan las finanzas para pagarte el salario mínimo legal mensual vigente sea un motivo de discriminación, lo que significa que hay mucho fundamento de defensa
no considerar un reintegro de estos trabajadores ni considerar que una demanda en ese sentido sea de una contingencia siquiera probable. Perfecto. Eh, Nos preguntan si consideramos pertinente establecer un parágrafo en los contratos que se suscriban y que se establezca que el salario es el mínimo y que se podrá hacer el ajuste cuando hay un decreto definitivo. Nos están diciendo que sí es conveniente hacer esto, es decir, hacer nuevos contratos y decir que transitorio, pues que el salario es el mínimo de este momento y que después les harán el otro. Pues yo ni para qué les paso esa pregunta a ustedes. Ahí lo que se diría es, si efectivamente estoy diciendo que el salario es el mínimo, si baja el mínimo, pues le pago el mínimo a futuro, no me pondría más. Lo que sí me parece recomendable en este momento es que si vamos a tener trabajadores con el salario mínimo, manifestemos que la remuneración corresponde al salario mínimo decretado por el gobierno nacional para que si llega a bajar, se pueda hacer citando ese decreto del salario mínimo se pueda bajar. No sé si ustedes consideran algo diferente frente a eso. No, No no sé. valdría la pena. Claudia, ¿tú qué opinas? No, creo que no valdría la pena, porque, mejor dicho, si está en el salario mínimo, pues riges el salario mínimo en el momento del pago y si ya se bajó a través de un decreto, pues ese es el que tendrá que ser aplicado. Yo lo que sí quería recomendar es lo siguiente. Esto ha generado una inquietud muy grande entre la gente. Por supuesto, no solo las empresas, y como tú decías, pues hemos recibido llamadas a granel de quienes tienen que aplicarlo, pues también existe mucha incertidumbre por parte de los trabajadores, con lo cual creo que hay empresas que han decidido que el salario que ya aplicaron es el que van a mantener con independencia de lo que ocurra con un nuevo decreto, un posible nuevo decreto del gobierno nacional, lo cual me parece que es un mensaje positivo y que valdría la pena que si lo van a hacer así, lo comuniquen. Porque si mañana sale un decreto dejando el mismo 23, que es una situación fáctica bien posible, pues usted se ganó el rédito de que igual nunca tuvo el interés de hacerlo. Y si lo piensa sujetar igual a la nueva definición, también vale la pena comunicarle a la gente en este momento esa circunstancia, o sea, decirles, salió, hay mucha inquietud, por el momento tranquilo, se seguirá pagando exactamente igual. En el momento en que existe una por parte del gobierno nacional o una eventual definición por parte del gobierno nacional en un sentido distinto al decreto que ya se emitió, se estudiará en ese momento y se comunicará lo pertinente. Pero por lo menos decirle a la gente que por el momento va a mantener su ingreso como está, porque sí ha generado mucha inquietud, no solo a nivel de los empleadores, sino de los propios trabajadores, y ese tipo de comunicaciones son importantes de hacer para darle tranquilidad a la gente. Vale. Y yo creo que aquí, hasta este momento, las conclusiones que podemos ir haciendo de este webinar son, primera, mantenga el salario mínimo del decreto 1469 mientras no exista un nuevo decreto publicado. Es decir, siga liquidando y pagando con el salario mínimo vigente de hoy hasta que salga el decreto transitorio. Esto es, digamos, que es lo que deberíamos empezar a hacer. Lo segundo es que no empecemos a hacer cacería de retroactivos, ni hacia arriba ni hacia abajo. Lo que ya está causado y pagado con base en el salario mínimo 2026 no se toca. Y este también es un mensaje que creo que tenemos que empezar ya a manejar todos. Hay una tercera conclusión que yo estoy sacando en este momento y es que tenemos que preparar un switch de nómina, por decirlo así, donde tengamos dos escenarios. Eh, y partamos de la base que en nómina no gana el que opina, sino el que parametriza. Entonces tenemos que ya empezar a hablar con las personas de nómina para que hagan una parametrización de nómina con dos escenarios. El escenario A, que es cómo estamos hoy, en caso de que continuara con el valor actual, y empezar también ya a alistarnos a un escenario B, que sería el día cero de del nuevo decreto en caso que se sacara, para hacer el ajuste automático desde la fecha de publicación del decreto transitorio, sin que estemos tocando o reabriendo los meses que ya están cerrados o las quincenas cerradas. Ahí vamos, creo yo, en este momento. No sé si ustedes tengan alguna otra conclusión por el momento frente a lo que hemos venido hablando en cuanto al salario mínimo.
No sé, Mirna, si tienes una opinión diferente o alguna adición frente a estas, no conclusiones, porque no estamos terminando el webinar, sino que digamos que a esta síntesis que estoy haciendo de lo que hemos venido hablando. Mirna, No, Angélica, o quién quiere. Mirna, porfa, cuéntanos. es que realmente no tengo más allá que decir, eh, porque, porque sin perjuicio de que, bueno, que se declaró la suspensión provisional de ese decreto, creo que la medida que tomó el consejero de Estado fue una medida que dio cierta certidumbre al trabajador. Es una certidumbre basada en que la pelota la tiene el gobierno nacional y le corresponde fijar nuevamente un decreto que si respeta el orden jurídico que estamos acostumbrados a que nuestro gobierno no lo hace, no podría ser el 23% ni mucho más del 23%. Sin embargo, pueden haber sorpresas. Y sin embargo, considero que esa recomendación que hace Claudia en el sentido de que esa sentencia la podemos interpretar nosotros los abogados de una forma muy tranquila y para nosotros es claro que esta seguridad jurídica, aunque transitoria, pero sí es bueno que a los trabajadores les cuenten que esta es la medida y que la medida va a continuar siendo el 23 hasta que no se fije un nuevo reajuste de salario, que es realmente el meollo del asunto de este webinar y es, todo sigue igual en este momento, no hay nada que pueda ser ni retroactivo ni hacia el futuro como tú bien lo has dicho, todo es idéntico. Entonces, esa es la tranquilidad que muy acotadamente hizo Claudia y que comparto perfectamente. Creo que es lo único que podría decir adición, pues reafirmando lo que ustedes ya dijeron. Perfecto, Zaira, cuéntanos. ¿Tú No, qué opinas? lo que quería decir es que estoy viendo en el chat múltiples preguntas, decenas de preguntas, todas muy Decenas. interesantes. Sí. Entonces invitaría, si todos el equipo está de acuerdo en que tratemos de avanzar para ver si podemos abarcar la mayoría de ellas. Bueno, pues ya hablando de cenas, entonces cuéntanos, ¿qué pasa con los aprendices de cena que estaban en etapa práctica y en etapa lectiva? Digamos que en ambas etapas podría darse, o en la misma dual, ¿qué pasa con estos aprendices? Bueno, recordemos que los aprendices en etapa práctica, a partir de la entrada en vigencia de la reforma laboral en junio del año pasado, son trabajadores. Y por lo tanto lo que devengan es un salario, ya no un apoyo, sino un salario que está equiparado al salario mínimo cuando están en etapa práctica. Entonces pasa lo mismo que con todos los trabajadores que estamos conversando. Se les respeta esa remuneración, ese pago, hasta el día en que salga el nuevo decreto y si el nuevo decreto baja el monto del salario mínimo, pues a partir de ese momento lo que se les paga será acorde al nuevo decreto. Vale, perfecto. También hay preguntas sobre el auxilio de transporte. Digamos que el decreto del auxilio de transporte no se tocó, se toca el salario mínimo como tal. Entonces, en caso de que llegase a un nuevo decreto a establecer un salario mínimo diferente, eventualmente inferior, pues las personas que en enero estaban recibiendo auxilio de transporte porque ya estaban dentro de los dos salarios mínimos del decreto primario, pues tendrá que ajustárseles y perderían eventualmente el auxilio de transporte. No sé si ustedes tengan algún comentario diferente frente a este tema del auxilio de transporte. Zaira, ¿qué más tienes que decirnos frente a los aprendices? ¿Qué otras cosas puedes encontrar frente al tema de los aprendices? ¿No? No creo ya nada más, no. Ok, exacto. La monetización también de los aprendices, pues eventualmente tendría que reajustarse esa monetización de los aprendices con base en el nuevo salario. Eh, nos dicen que en una empresa tienen un pacto colectivo y partiendo de la base que las personas están por encima del salario mínimo, se tiene estipulado por pacto que se sube anualmente lo que suba el salario mínimo. Al tener el ajuste igual, la compañía puede hacer el ajuste del nuevo salario. Pues digamos que esto ya lo habíamos hablado, pero no sé si alguna de ustedes tenga una opinión diferente frente a este tema. Yo ahí creo que, como lo hemos dicho en varias preguntas, ese depende de los abogados no es caprichoso, ¿no? Es que depende de lo que hayan acordado. Es diferente que diga, vamos a aumentar con el salario mínimo, será equivalente, es referente. O sea, ahí hay un montón de cosas que hay que revisar. Y yo creo que para las conclusiones que has hecho, una conclusión también muy fuerte es, tenemos que ser muy cuidadosos con la revisión porque esto no se puede generalizar. O sea, estamos hablando de condiciones generales,
pero hay casos específicos en que los acuerdos pueden llevar a que haya una revisión de la convención colectiva, una interpretación diferente en la que nosotros no hagamos un aumento del salario mínimo a pesar de que sea un referente dentro de la propia convención. O sea, en ese tema creo que tenemos que ser muy cuidadosos porque generalizar puede, ahí sí, aumentarnos la conflictividad al interior de las compañías. Y otra de las conclusiones de lo que tú estás diciendo, que yo creo que es importante, tiene que ver con pensar ya no solo en dejar colgada la estrategia de una decisión del Consejo de Estado. Ya, aquí ahorita Claudia nos decía, y yo creo, y yo quiero pararme sobre eso, y es la estructura de compensación, la política de retención, de enganche, de confianza con los trabajadores, viene de nosotros. Entonces, no es cómo pactamos el contrato, si le ponemos salarios mínimos o no. Cuando hablábamos de cuéntele a los trabajadores que usted está haciendo un aumento del 23%, pero que eso a usted le está generando un problema en sus finanzas y póngale un pedacito en el que diga, y esto lo estoy haciendo conforme el decreto 1469, pero el futuro, si llega a cambiar, lo cambiaré. Era precisamente una estrategia de comunicación, de conversación con los trabajadores. Creo que no hay fórmulas iguales para todos. Aquí lo que podríamos decir en lo que estamos de acuerdo es: uno, está vigente el 1469 hasta que se expida el nuevo decreto. Dos, el nuevo decreto que se va a expedir 8 días después debe seguir los lineamientos de la ley 278, no solo enunciarlos, pero la competencia se la han dado es al gobierno nacional en este momento para que lo fije, ¿sí? Y tres, la política de compensación, porque veo algunas preguntas relacionadas con otros aumentos que se hicieron para despegar las bandas, que era de lo que hablábamos inicialmente. Si yo hice un aumento salarial superior, había una pregunta allí, para mejorar el ingreso del trabajador y que no quedara en dos salarios y tener que pagar auxilio de transporte, que hicimos esos ejercicios con un salario de 3.200.000 pesos, con un incremento del 10 o del 5,2, y cómo lo hacíamos. Si usted ya hizo ese incremento, ese es un incremento en la estrategia de compensación, usted no va a poder automáticamente devolverse. Y hacer una modificación a esas decisiones que se tomaron va a tener un costo y va a tener un costo de relacionamiento con sus trabajadores. Eso hay que mirarlo con cuidado, porque el abogado les cuenta cómo caminar en la línea, digamos, de la legalidad, pero como recursos humanos tenemos que entender que estas son decisiones que atraviesan las políticas de compensación, de enganche, de clima de las compañías, ¿no? Ese sería como mi aporte de algunas de las conclusiones. Perfecto. José, Cuéntanos, Linda. quiero sumar a lo que plantea Angélica, y es que definitivamente tenemos que revisar cómo pactamos las convenciones, y creo que muchos de nosotros ya hemos estado trabajando en esto desde hace tiempo, y es en las negociaciones que se avecinan, intentar llevar esas cláusulas de reajuste que no sean al salario mínimo, dadas las medidas tan populistas que hay desde hace 2 gobiernos, desde Duque, pues creo yo que la medida es más populista que comenzó la medida populista. Y esto también nos lleva a replantear la existencia de salarios mínimos legales mensuales, de salarios mínimos integrales, que primero no ayudan o no coadyuvan al tema de retención en la fuente, y segundo, también estarían atados a este oportunismo electoral que puede ser muy complejo. Vale, cuéntanos, Aida. Estás en mudo. No, para aportar a lo que decía Mirna, además de en las convenciones colectivas, también ser muy cuidadosos en la forma como se redactan los incrementos del salario de manera temporal, porque no es lo mismo que yo establezca en una convención colectiva que el salario mínimo se incrementará, perdón, el salario de los trabajadores beneficiarios se incrementará en X porcentaje o en el IPC o en el salario mínimo cada año, a que lo establezca con años específicos. Cuando uno en la convención, y esa es, digamos, la recomendación, establece o acuerda un incremento para unos años específicos y la convención, por ejemplo, se prorroga automáticamente porque no llegamos a un acuerdo, pues esa cláusula que fue temporal hace que los trabajadores no tendrían un incremento automático para el año o la vigencia siguiente, aunque la convención sí se prorroga. Pero eso depende mucho de la redacción de la cláusula de incremento salarial. Perfecto. Bueno, aquí también yo tengo una recomendación que Claudia quiere hacer. hablar. Ah, ok. Sí, quería decir dos cosas. Estaba leyendo un poco las preguntas que hay acá. Eh,
Una que me parece importante porque puede ser la situación fáctica de muchas empresas, si es que en el contrato individual se pactó el salario mínimo hace 5 años, me estoy inventando, eh, y anualmente lo que se ha hecho es simplemente empezar a pagar el mínimo de cada anualidad conforme al decreto que se haya expedido, pero no se ha hecho ninguna comunicación formal diciendo estoy incrementando este salario, es el que se ha definido conforme al decreto tal, porque normalmente no suele ser así. Entonces, la pregunta que nos están haciendo es si la situación fáctica es la que acabo de describir, que había una previsión contractual original de salario mínimo, así no haya decretos posteriores, pues la respuesta es que yo creo que sí lo puedo ajustar. Y ese era un problema de demostración que históricamente yo he estado pagando el salario mínimo, eh, pues lo puedo demostrar con la nómina correspondiente. Este año simplemente lo que hice fue ajustarlo al salario mínimo definido en el decreto 1429, luego al caerse creo que lo puedo ajustar sin inconveniente. Pero me parece importante y fue la razón realmente por la que levanté la mano, que no generemos tantas expectativas sobre lo que pueda hacer el gobierno nacional. Esto, por supuesto, se ha convertido en una oportunidad enorme de, de- de exacerbar la polarización que lamentablemente está, en la que estamos imbuidos en esta sociedad en la actualidad. Y vemos, por ejemplo, acaba de publicarse una nota por el ministro de Minas, anterior viceministro de Trabajo, el doctor Edwin Palma, en el que dice que esa decisión del Consejo de Estado debe llevar es a que se incremente el salario mínimo por encima del 23%. Eh, por supuesto que el Consejo de Estado dice que se tiene que hacer y que hay que tener en cuenta los decretos de la Ley 278 y que específicamente en la definición del decreto nuevo el gobierno debe explicar cuál es la ponderación que le da a cada uno de esos criterios y pues que tiene que ser inflación, inflación esperada, índice de productividad, impacto o contribución pues de los salarios al ingreso nacional y crecimiento del PIB, pero también dice que no son los únicos, que esos hay que tenerlos en cuenta, pero que también se pueden tener en cuenta aquellos a los que hizo alusión el gobierno nacional en la expedición inicial del decreto, que es esa diferencia entre el salario vital y el salario mínimo legal, donde dice que con base en un estudio de la OIT del año 2024, en el que definió que el costo de la canasta básica o vital, perdón, de los trabajadores en Colombia ascendía a algo más para un núcleo de 3 personas a casi 1.700.000, pero que eso ajustado por inflación da como 1.850.000, pero que como no queríamos cubrir totalmente la brocha de un solo envión, entonces por el momento el 23. Pero yo a qué voy, a que no necesariamente esperemos que el decreto vaya a bajar del 23. Se están viendo comunicaciones como esta, el ministro Sanguino también inmediatamente, casi no ha pasado una hora pues de conocerse la decisión, y hubo una publicación en la cuenta de X diciendo que se defendería el incremento que ya había realizado el gobierno nacional hasta las últimas consecuencias, fue la expresión que se utilizó. Entonces, pues tenemos que estar muy atentos a lo que pueda pasar, pero yo quiero llamar un poquito como a la calma en la expectativa, porque no necesariamente vamos a tener un decreto con una definición porcentual menor al 23. Vale, pues sí, bueno, y aquí hay que tener en cuenta una cosa también, y es que si estamos preocupados los empleadores o los empresarios, imagínense cómo están los trabajadores, que estamos hablando de millones de personas que están con el salario mínimo y que no saben si les van a descontar, si les van a rebajar, qué va a pasar. Y en ese sentido, es importante, y esta es una recomendación para las áreas de recursos humanos, es que también tengan un buen manejo del cliente interno, es decir, que generen unas comunicaciones asertivas frente a los trabajadores. Es un comunicado breve, eventualmente podría ser, mire, mantenemos el pago conforme a la norma vigente y habrá un ajuste cuando se publique un decreto transitorio. Lo ya pagado queda en firme. Esa es una frase, digamos que esa es una frase que le puede servir al trabajador para entrar en tranquilidad en este momento.
o si no podemos estar casi frente a un estallido social cuando vamos a tener un tema completamente politizado y polarizado, donde están diciendo que unos le están queriendo quitar a los otros. Y en ese sentido también es una invitación desde ya a las empresas. Las empresas ya estaban, de una u otra manera, ya estaban ajustadas a este salario mínimo 2026 con un incremento del 23%. Eh, no, también hay empresas que ya nos han manifestado, mire, yo me voy a quedar con este salario. Lo único que este salario a mí me va a afectar realmente es a los aprendices, porque pues realmente no los tengo tan en mi corazón como puedo llegar a tener a un trabajador directo. Se creó fue una nueva banda salarial eventualmente de 1.750.000, y voy a seguir con mi gente. Y me parece que esto también es un tema que ya yéndonos a lo político, es importante que lo tengamos en cuenta. No quedemos como los malos del paseo, como nos están queriendo hacer ver a nosotros los empresarios. Si nosotros manejamos unas comunicaciones o tomamos unas decisiones frente a los costos, ya estábamos ajustados a estos costos frente al salario mínimo 2026 como estaba determinado. Pensemos, y es una invitación que yo les hago desde lo humano, a que pensemos eventualmente en las empresas que puedan y que ya hayan hecho sus ajustes financieros, mantengámonos en este salario, ¿sí? Generemos comunicaciones, es decirles a los trabajadores, mire, a pesar de las equivocaciones que pueda llegar a tener el gobierno nacional frente a la forma de expedir sus decretos, nosotros estamos con ustedes trabajadores y nos mantenemos con ustedes. Me parece que también es necesario de cara también a esto que se viene, a estas elecciones donde claramente desde ya, y lo estamos viendo, se está politizando todo este tema y están tratando de pescar en río revuelto frente a la decisión del Consejo de Estado. Esa es una recomendación que se hace. Obviamente no podemos meternos en las finanzas de todas y cada una de las empresas, pero sí pensemos también como empresarios si vale la pena o no vale la pena, teniendo en cuenta que ya hicimos nuestros ajustes frente a y nos presupuestamos con un incremento del 23%, si vale la pena estar haciendo esa casa de la reducción del salario mínimo, porque, porque puede llegar a ser muy complejo, ¿no? Entonces, me parece, pues, es una invitación que yo les hago desde lo personal, desde lo humano y desde lo personal, que aprovecho esta ventana de ACRIP también para hacerla. Y pues bueno, no sé, Julián, si hay algo más, ¿cómo lo ves? Si hay más preguntas, aquí estamos todos listos y prestos para contestar las preguntas que hayan. Muchas gracias, mi doctor José Luis. Pues las preguntas de verdad no terminan. Yo creo que el espacio ha sido pues muy provechoso. Quisiera pedirles un mensaje a cada uno de salida, porque sí hay una incertidumbre muy elevada en toda la comunidad de talento humano en el país. De pronto la doctora Angélica, que quiere empezar. Claro, sí, gracias, Julián. Pues yo creo que mi mensaje sería calma. Son momentos en los que las instituciones hay que cuidarlas, y creo que la empresa privada es una institución muy importante en Colombia que genera la mayoría del trabajo formal. Ustedes saben, lo hemos conversado en otras, más del 90% de los trabajadores en el sector privado tienen un ingreso entre dos salarios mínimos y un salario mínimo. Es decir, estamos tocando el cimiento. Las decisiones no pueden ser apresuradas ni pueden ser generalizadas. Tenemos que estar al nivel, digamos, de las decisiones y entender en este momento que el decreto sigue vigente y que cuando sea expedido el próximo tendremos que valorar las decisiones, tiene que pasar por el ADN de cada una de las compañías, no puede ser algo generalizado. Ese sería mi mensaje. Gracias, doctora Angélica. Doctora Claudia Lievano. Gracias. Pues reforzar un poco lo que mencioné antes y que lo estaba recogiendo también José Luis en el sentido de si tomamos la decisión y hemos tomado la decisión de mantener los incrementos como se hicieron, pues vale la pena publicarlo y vale la pena tranquilizar a los trabajadores. Creo, como lo dice Angélica, no todos los compañías lo pueden manejar con el mismo rasero, pero lo que sí es importante es que uno socialice, sensibilice y le dé tranquilidad a la gente que por el momento no va a pasar nada, le explique su situación si es que pienso hacer algo diferente, como les decía antes, aún en el escenario de que mi decisión haya sido esperar a que salga eventualmente un decreto con un valor menor, que pues eso hay que pensárselo también, a ver qué pasa, no sabemos qué va a pasar, pero asumiendo que esa sea la esperanza,
pues que también comunique que tranquilos, que lo voy a mantener el ingreso como digamos, voy a mantener el ingreso como ya se definió desde el 1 de enero, y que en el evento de alguna otra decisión pues se ponderará, se valorará y oportunamente se le comunicará a los trabajadores en general. em, Porque es algo que nos está impactando a todos. Y como lo dije en otro, yo no sé si en este o en algún otro webinar cuando salió el otro, creo que este tipo de decisiones tiene una o comporta una oportunidad muy, muy, muy importante para repensarse las fórmulas de los incrementos salariales que no estén necesariamente atadas a porcentajes de inflación o de salario mínimo, que pues creo que ya nadie lo iría a hacer, pero que le empecemos a involucrar a esas definiciones un componente de productividad generalizada por términos de vida, por utilidad operacional, porque hay muchas variables donde por lo menos un delta de ese incremento yo lo ate de manera que si yo tengo ingresos, pues los pueda trasladar, pero si no, pues de alguna manera pueda acotar esa definición en incremento salarial. Ese es el mensaje que tendría para dar, Julián, perdón. Gracias. ¿Mm? Gracias, mi doctora Claudia. Bueno, y mi doctora Mirna, que ha sido como tan, nos ha llamado a ser muy cuidadosos con las redacciones en los documentos. Mensaje de salida, mi doctora. Bueno, Julián, yo creo que sería redundar. Todos los colegas han dado, creo que un parte de tranquilidad, al igual que quien habla sobre el tema del reajuste, que sigue vigente, que tenemos que seguir programando nuestros pagos de nómina y aportes tal cual están hasta que no haya nada distinto. Y esperemos que el gobierno entienda que a pesar de que ellos quieran hacer cosas arbitrarias, sí existen unos parámetros que deben cumplir y que si no, pues gracias a Dios tenemos a nuestra rama judicial que en realidad ha hecho mucho por los colombianos y ha intentado desde todo punto de vista mantener el orden legal y por eso yo aplaudo la decisión que hasta ahora se está tomando. No sé si estratégicamente sea el momento, pensaría que pudiera haber sido después de que votaran las elecciones, pero ciertamente es una buena medida tomada por nuestro Consejo de Estado en preservar el orden legal de nuestro país. Gracias, doctora Mirna. Y doctora Zaida, usted también nos hizo caer en cuenta de los aprendices SENA. Mensaje de salida también frente a este tema. Bueno, más que frente a aprendices, que creo que no hay mucho más que decir, tres cositas rápidas. Una, pues coincido con mis colegas en la calma, pero también creo que debemos prepararnos para un escenario que esperamos. Yo soy positiva, no tanto por lo que pueda hacer el gobierno nacional, como por lo que pueda hacer el mismo Consejo de Estado si el gobierno no cumple con la orden que le dio. Y en ese sentido, si se lograra expedir una decisión con un incremento de salario menor ajustado al deber ser, yo sí creo que hay que prepararse en todo. Como decían mis colegas, miremos cada caso, cada contrato, cada convención, cada escala salarial. ¿Qué pasaría si suben el 12? ¿Qué pasaría si es el 15? ¿Qué hacemos con los salarios integrales? Y ahí tengo un mensaje. Yo creo que en esos salarios que están muy cercanos a lo que era el mínimo integral, ya no va a haber vuelta atrás. Yo creo que ya la figura del salario integral en Colombia está llamada a desaparecer, salvo con salarios muy altos, porque además con esta desintegralización nos dimos cuenta que para el trabajador y para la empresa muchas veces es mejor tener no un salario integral, tiene mejor liquidez, no pagamos tantos aportes, etcétera. Y un último mensaje. Si el gobierno no cumple con la orden, que para mí es perentoria, independientemente de las diferentes interpretaciones, hay unas consecuencias. El mismo auto lo dice, consecuencias disciplinarias, penales y de multas. Y esas disciplinarias pueden ir hasta la destitución e inhabilidad hasta de 20 años del funcionario que no cumpla, y las penales por fraude a resolución judicial con prisión hasta de 4 años. Entonces tampoco la tiene tan fácil. No, pero mi amorcito, eso en elecciones, ¿qué es justo? De Imagínese la acuerdo. victimización. Pero Bueno, Ese es bueno, ese es yo, un componente difícil de sí. cualquier estrategia que uno quiera pensar en este momento. bueno, yo creería que para cerrar, Julián, pues hay una idea clave y es que este no es el fin del mundo. Ese es un ajuste en la ruta. El país no se queda sin un salario mínimo. Las empresas no tienen que operar con pánico.
Lo que viene es una definición transitoria con un mejor soporte y sobre todo con unas reglas mucho más claras para ejecutar. Desde lo humano, pues no olvidemos lo esencial. Y es que detrás de cada cifra hay una familia y detrás de cada nómina hay una empresa que sostiene un empleo. La tarea de hoy no es ganar una pelea política, es pagar bien, pagar a tiempo, cumplir la norma sin jugar con la confianza de la gente. Para las áreas de recursos humanos y de nómina, pues hoy el rol es estratégico. Tienen que mantener la calma, tienen que comunicarse con transparencia, documentar todas las decisiones y estar listos para los ajustes cuando salga el decreto transitorio. Cuando una organización actúa con orden y con empatía, la incertidumbre pierde la fuerza. Y esto se gestiona con cabeza fría y con corazón caliente, como se podría decir, porque el mejor resultado no es el legal, es el que la empresa siga firme como tal y que las personas se sientan que están en un lugar serio, que los cuide y que les importa. Entonces, esta también es una invitación desde lo humano para las áreas de recursos humanos que también tengan esta claridad frente a todo esto. Yo no sé si alguien tenga algo más que decir o que opinar. Yo quiero darles las gracias a todos ustedes, principalmente a CRIP, por haber dado este espacio para que nos permitiera dar claridad a las personas de recursos humanos, a las áreas de recursos humanos y a las empresas. Tranquilos, como vamos bien desde lo empresarial y esperemos a ver qué pasa. En este momento todo sigue igual. Es decir, no entren en pánico, nuevamente les digo, porque es que el teléfono no suena, no deja de sonar y todo el mundo pensando en qué va a hacer con la nómina del 15. Tenemos que estar bastante tranquilos. Muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias a Crip, Zaida, Claudia, Mirna, Angélica. Pues la verdad, hoy estaba yo bendecido, bendito entre las mujeres. Y qué mejor que estar con todas ustedes. Muchas gracias, Julián. Gracias a todos ustedes, a las más de 1.100 personas que se conectaron desde todo el país. Para nosotros fue un gusto. Pedirles por favor continúen cerquita nuestro. Seguramente cuando salga el nuevo decreto ahí haremos otro webinar para poder abarcar el tema. Muchas gracias a todos ustedes. Feliz fin de semana. Gracias, Vale, igual, Julián. Gracias. Chao. A todos. hasta luego. Gracias.